Olvídate de las trincheras y los generales con bigotes ridículos. Esa es la historia para la escuela. La Primera Guerra Mundial no se peleó solo con bayonetas. La verdadera guerra, la que definió el siglo XX, se libró en las bóvedas de los bancos centrales y en las oficinas de tipos que jamás se ensuciaron las botas. Los soldados pusieron la sangre, los banqueros pusieron los números, y lo que decidieron en esos años, todavía hoy, te tiene atrapado en su laberinto. La Gran Guerra demostró que el dinero es el arma más letal de todas. Y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo funciona esa arma y por qué sigue apuntándote a la cabeza. En 1914, Europa era un club de imperios paranoicos con ganas de pelea. Pero debajo de los discursos sobre la patria había un detalle técnico. Una guerra a esa escala era impagable. Al elegir la guerra, los líderes europeos en realidad estaban eligiendo la deuda. Lo más cómico es que creían que sería un paseo. Para Navidad estamos en casa, se decían. A las pocas semanas, la realidad los despertó. La guerra no quemaba dinero, lo incineraba. Para entender el pánico, hay que recordar el patrón oro. El dinero era una promesa de que podías cambiar ese billete por oro real. Para un gobierno con ganas de gastar, era una camisa de fuerza. El oro es finito. No puedes imprimirlo en el sótano. Y los costos eran absurdos. Alemania gastaba el equivalente a 10 millones de marcos diarios. Gran Bretaña, más de 2 millones de libras al día. Para ponerlo en perspectiva. En un solo año de guerra, Gran Bretaña gastaba más de lo que había gastado en todas sus guerras del siglo XIX. Juntas. Así que los gobiernos hicieron lo que mejor saben hacer, cambiaron las reglas. Uno por uno suspendieron el patrón oro. Fue una forma elegante de decirle a su gente, este billete ahora está respaldado por nuestra palabra. Confíen. Fue el divorcio oficial entre el dinero y la realidad. ¿Recuerdas cuando te contamos cómo el patrón oro colapsó definitivamente en 1971? Bueno, el primer golpe mortal se dio aquí. Nixon solo le puso la lápida a un cadáver que llevaba 60 años descomponiéndose. Alemania, aislada por la Marina Británica, solo tenía un cliente al que pedirle prestado, su propio pueblo. Lanzaron la primera gran campaña de crowdfunding para la autodestrucción nacional, los bonos de guerra. A lo largo de la guerra, Alemania recaudó más de 100.000 millones de marcos así. Millones de ciudadanos invirtieron sus ahorros apostando a la victoria. Pero era una pirámide de esperanza. Cuando Alemania perdió, esos bonos pasaron a valer menos que el papel en el que estaban impresos. Millones de familias vieron sus ahorros convertidos en humo. Ese resentimiento fue la gasolina que incendió Alemania años después. Gran Bretaña, en cambio, jugaba con ventaja. Londres era el casino financiero del mundo. Pero ni así les alcanzaba. Así que miraron a Estados Unidos, que se declaraba oficialmente neutral. Pero sus banqueros vieron una oportunidad histórica. Firmas como JP Morgan & Co. se convirtieron en el canal financiero de los aliados. Para cuando el gobierno de los Estados Unidos entró en la guerra, sus bancos ya llevaban años cobrando comisiones por ella. No fue solidaridad. Fue la toma de control más rentable de la historia. El siglo americano no nació de la democracia, nació de una factura. Francia y Rusia siguieron un guión parecido. Francia se endeudó hasta volverse completamente dependiente del crédito estadounidense. Rusia, por su parte, demostró que no se puede ir a una guerra mundial con una economía del siglo XIX. Su sistema financiero, frágil y corrupto, simplemente se desintegró. La inflación se comió al rublo y el hambre se comió al zar. La revolución rusa no fue solo una revolución de ideas, fue la bancarrota de un imperio. Cuando la guerra terminó, los costos eran astronómicos. Los aliados habían gastado el equivalente a 140.000 millones de dólares de la época. Las potencias centrales, 60.000 millones. En dinero de hoy, ajustado por inflación, estamos hablando de más de 3 billones, trillones de dólares.
el equivalente a varias economías modernas completas, quemadas en 4 años. La primera lección de la guerra moderna quedó clara. Las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Y aquí es donde la historia te revela el truco. La Primera Guerra Mundial fue el laboratorio donde los gobiernos crearon el manual para financiar lo imposible. Escúchalo bien porque lo vas a reconocer. Paso 1. Rompe el ancla. Abandona el oro, suspende las reglas, declara emergencia. Paso 2. Enciende la impresora. Crea dinero de la nada. Llámalo medidas extraordinarias. Paso 3. Véndele la deuda a tus propios ciudadanos. Envuélvela en banderas y discursos patrióticos. Convierte la obligación en honor. Y paso 4. Cuando todo explote, cuando la inflación devore los ahorros, reestructura la deuda. Échale la culpa a una crisis imprevista y repite que nadie pudo haberlo visto venir. ¿Te suena familiar? Debería, porque ese mismo manual se ha usado en cada crisis desde entonces. En 1918, el poder ya no estaba en Londres o París, estaba en Nueva York. Estados Unidos pasó de ser un país deudor a ser el dueño del casino global. Europa estaba de rodillas, ahogada en deudas. Gran Bretaña le debía a Estados Unidos más de 4.000 millones de dólares de la época. Francia, más de 3.000 millones. Sumas imposibles de pagar para economías devastadas. La guerra no solo movió fronteras, movió el centro de gravedad del dinero mundial por la vía de los libros contables. Ahora venía la parte más surrealista: cobrar. Para pagar sus deudas con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, decidieron pasarle la factura a Alemania. El Tratado de Versalles le impuso reparaciones astronómicas. Tras años de negociaciones, en 1921 fijaron la cifra final: 132.000 millones de marcos oro. Una suma diseñada para paralizar a Alemania por generaciones. El resultado fue la hiperinflación. La imagen de alemanes usando carretillas de billetes para comprar pan no es una metáfora, es la consecuencia lógica de una venganza económica estúpida. Mientras tanto, Inglaterra intentaba volver al pasado. En un ataque de nostalgia, decidieron restaurar el patrón oro al mismo valor de antes de la guerra. Fue el equivalente a que un boxeador noqueado se levante y pida pelear con el campeón. Su economía estaba hecha trizas. La medida, defendida por un joven Winston Churchill, provocó una década de miseria y desempleo. Fue un sacrificio de la economía real en el altar del prestigio financiero. Un clásico. Esta historia no es sobre el pasado, es sobre el presente. La Primera Guerra Mundial fue el momento en que se normalizó la idea de que el dinero es una ficción controlada por el Estado, que la deuda es infinita y que la inflación es un impuesto silencioso para pagar las cuentas. Las reglas del juego en el que vives se escribieron en ese campo de batalla financiero. Entenderlas es tu única defensa. Demostró que la propaganda puede convertir la deuda en patriotismo, y que los verdaderos ganadores, a menudo, no están en el frente de batalla, sino en las juntas directivas de los bancos. La batalla financiera de la Gran Guerra no es una reliquia, es el plano de nuestro sistema actual. La historia no se repite, pero rima, y el libreto que se escribió en 1914 sigue siendo un éxito de taquilla. El truco más grande fue convencernos de que todo esto es normal. Estamos desenterrando estas historias que los libros convenientemente olvidan. Si no quieres perderte el próximo capítulo, ya sabes qué hacer. Dale a suscribir. La historia tiene las respuestas, y aquí te mostraremos dónde buscar.